Vasilisa la Bella, cuento popular ruso. Su autor es Alexander Nikolaevich Afanasiev. En el reino de los zares, al otro lado del mar azul y de las altas montañas, vivía un comerciante con su esposa. Tenían una única hija y era tan hermosa que todos la llamaban Vasilisa la Bella. Cuando la madre falleció, la niña contaba 8 años. Antes de morir, la madre llamó a su hija, sacó una muñeca del edredón y se la dio, diciéndole: Escúchame bien, amor mío, acuérdate bien de mis últimas palabras. Me muero y con mi bendición te dejo esta muñeca. Consérvala siempre a tu lado y no se la enseñes a nadie. Si te ocurre algo malo, dale de comer y pídele consejo. Ella comerá y te dirá cómo puedes remediar tus males. Dicho esto, la madre dio un beso a su hija y exhaló el último suspiro. El comerciante sintió mucho la muerte de su esposa. Le guardó el luto debido, pero luego empezó a pensar en casarse de nuevo. Era un hombre bueno y no iban a faltarle novias, pero quien más le gustó fue una viuda, ya de cierta edad, que tenía 2 hijas, aproximadamente de los años de Basilisa. Eso significaba que tenía experiencia como ama de casa y como madre, así que se casó con ella. Pero pronto comprendió que estaba equivocado, pues no encontró en ella una buena madre para su Basilisa. Basilisa era la joven más hermosa del pueblo. La madrastra y las hermanastras envidiaban su belleza y la agobiaban de trabajo para marchitarla a fuerza de cansancio y para que el viento y el sol le estropeasen la piel. Le hacían la vida imposible. Basilisa lo soportaba todo sin quejarse y cada día estaba más guapa y más lozana, mientras que la madrastra y sus hijas adelgazaban y se ponían feas de la rabia, pese a que siempre estaban cruzadas de brazos como si fueran señoras. ¿Cómo podía ocurrir eso? Pues porque a Basilisa la ayudaba su muñeca. Sin ella, ¿cómo habría podido la niña llevar a cabo tantas faenas? A cambio, Basilisa era capaz de quedarse sin comer para guardarle a la muñeca lo mejor que le daban, y por la noche, cuando todos estaban acostados, se encerraba en el cuartito donde dormía, acariciaba a la muñeca y le decía: Toma, muñequita, come lo que te traigo y escucha mis penas. Vivo en casa de mi padre, pero no tengo ninguna alegría. Mi madrastra se ha empeñado en matarme a base de trabajar. Dime tú lo que puedo hacer y cómo debo comportarme. La muñeca comía y luego le daba consejos y la consolaba. A la mañana siguiente había hecho todo el trabajo de Basilisa, que mientras descansaba a la sombra de los árboles y recogía flores, se encontraba con el campo de cultivo escardado, las coles regadas, los cántaros llenos de agua y la estufa encendida. Además, la muñeca le mostró una hierba que la protegía contra las quemaduras del sol. Teniendo a la muñeca, la vida era fácil para la niña. Pasaron algunos años. Basilisa creció y se convirtió en una muchacha casadera. Todos los jóvenes de la ciudad acudían a pedir su mano, pero la madrastra les contestaba siempre: La menor no se casará mientras no se hayan casado las mayores. Y después de haber despedido a los pretendientes, se vengaba de la pobre Basilisa con golpes e insultos. Un día el comerciante tuvo que ausentarse por algún tiempo del hogar familiar. Entonces la madrastra se mudó a otra casa que estaba cerca de un bosque muy oscuro. En un calvero de ese bosque había una casa, y en esa casa vivía la bruja Baba Yaga. Esta no dejaba que nadie se acercara por allí y se alimentaba de seres humanos como si fueran pollos. Instalada ya en la nueva casa, la madrastra encontraba a cada momento motivos para enviar al bosque a su aborrecida Basilisa, pero ella volvía siempre sin problemas. La muñeca le señalaba el camino y no consentía que se aproximara a la casa de la bruja Baba Yaga. Llegó el otoño.
Una tarde la madrastra repartió a las 3 muchachas labor para la velada. Una debía hacer encaje, la otra medias y Basilisa debía hilar. Diariamente tenían que presentarle una cierta cantidad de trabajo hecho. Apagó todas las luces de la casa, dejando solo una vela en el cuarto donde estaban trabajando las muchachas, y se acostó. Las muchachas siguieron con sus labores hasta que una de las hijas de la madrastra, con el pretexto de cortar el pabilo de la vela, apagó la única luz que quedaba. «¿Qué haremos ahora?», dijeron las muchachas. «No hay luz en toda la casa y no hemos terminado nuestra tarea. Habrá que ir a pedirle lumbre a la bruja Baba Yaga». «A mí me basta con la luz de mis alfileres», dijo la que estaba haciendo encaje. «Yo no voy». «Yo tampoco», afirmó la que estaba haciendo medias. «Mis agujas me dan bastante luz». «Tendrás que ir tú», dijeron al unísono las hermanastras a Basilisa. «Ve a casa de la bruja Baba Yaga», y la echaron de la habitación. Basilisa fue a su cuartito. Colocó delante de la muñeca la cena que le había guardado y le dijo: «Toma, muñequita, come lo que te traigo y escucha mi pena. Me mandan a pedir lumbre a casa de la bruja Baba Yaga, y la bruja me comerá». La muñeca comió, y sus ojos se pusieron a brillar como velas. «No temas, Basilisa», le dijo. «Ve a donde te mandan, pero no te separes de mí. Estando yo contigo, no te pasará nada en casa de la bruja Baba Yaga». Basilisa se vistió, se guardó la muñeca en el bolsillo, se santiguó y se encaminó al bosque. La pobrecita iba temblando cuando de repente pasó al galope junto a ella un jinete blanco como la nieve, vestido de blanco, montado en un caballo blanco, con el arnés y la armadura blancos. Enseguida empezó a amanecer. Siguió su camino y vio pasar al galope a un jinete rojo, vestido de rojo, montado en un caballo rojo. Y empezó a salir el sol. Basilisa anduvo toda la noche y todo el día, y solo al atardecer del día siguiente llegó al calvero donde se encontraba la casa de la bruja Baba Yaga. La cerca que la rodeaba estaba hecha de huesos humanos, coronados por calaveras también humanas, con ojos y todo. El paso de debajo del portón estaba enlosado de pies humanos, los cerrojos eran manos y el candado una boca de dientes afilados. Sobrecogida, Basilisa se quedó como paralizada de espanto. En esto llegó otro jinete, todo negro, vestido de negro y montado en un caballo negro. Al aproximarse al portón de Baba Yaga, desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra, y se hizo de noche. Sin embargo, la oscuridad duró poco tiempo. A todas las calaveras de la cerca se les encendieron los ojos y el calvero entero quedó iluminado como en pleno día. Basilisa tiritaba de miedo, pero como no sabía hacia dónde escapar, allí se quedó sin moverse. Al poco rato se escuchó un ruido terrible en el bosque. Los árboles se entrechocaban, las hojas secas crujían, y de repente apareció la espantosa bruja Baba Yaga. Le servía de timón el mazo del almirez en que iba montada e iba barriendo sus huellas con la escoba. Antes de trasponer el portón, se detuvo y gritó, husmeando el aire: «Huele a carne humana. ¿Quién hay aquí?». Basilisa se acercó muy asustada a la vieja y haciéndole una profunda reverencia contestó: «Soy yo, abuelita. Las hijas de mi madrastra me han mandado a pedirte lumbre». «Está bien», dijo la bruja Baba Yaga. «Ya sé quiénes son, pero si quieres que te dé lumbre, primero has de quedarte a trabajar para mí, y si no lo haces, te comeré». Luego, dirigiéndose al portón, exclamó: «Vamos, abríos, fuertes, cerrojos. Ancho portón, déjanos pasar». El portón se abrió y la bruja Baba Yaga entró montada en el almirez y dando silbidos, acompañada de Basilisa. Las puertas se volvieron a cerrar solas. Una vez en la sala, la bruja Baba Yaga se acomodó a sus anchas y ordenó a Basilisa: «A ver,
Sírveme lo que haya en el horno, tengo hambre. Basilisa encendió una tea acercándola a una de las calaveras de la cerca y empezó a sacar comida del horno y a servírsela a Baba Yaga. Había comida lo menos para 10 personas. Luego descendió a la cueva y subió pan, miel, cerveza y vino. La vieja se lo comió y se lo bebió todo, dejándole solo a Basilisa un poquitín de sopa de col, un mendrugo de pan y un pedacito de lechón. Antes de acostarse, le advirtió: Cuando yo me vaya mañana, tienes que limpiar el corral, barrer la casa, preparar la comida, lavar la ropa, traer del granero un celemín de trigo bien desgranado. Procura hacer todo lo que te he dicho porque si no, te comeré. Después de esto, la bruja Baba Yaga empezó a roncar. Basilisa llevó entonces a la muñeca lo que había quedado de la cena de la vieja y dijo llorando a lágrima viva: Toma, muñequita, come lo que te traigo y escucha la pena que tengo. La bruja Baba Yaga me ha encomendado muchas faenas, amenazándome con comerme si no lo hago todo. ¡Ayúdame! No temas, Basilisa la Bella. Cena, reza tus oraciones y acuéstate, que la almohada es buena consejera. Basilisa se despertó muy temprano. La bruja Baba Yaga se había levantado ya y se asomó a la ventana. Los ojos de las calaveras se apagaron, se vio pasar al jinete blanco y amaneció del todo. Baba Yaga salió al patio, silbó y aparecieron delante de ella el almirez con su mazo y la escoba. Se vio pasar al jinete rojo y salió el sol. La bruja se montó en el almirez y se marchó, utilizando el mazo del almirez como timón y barriendo sus huellas con la escoba. Al quedarse sola, Basilisa recorrió la casa de la bruja Baba Yaga, sorprendiéndose de la abundancia que había de todo. Luego se detuvo, preguntándose por cuál faena debería comenzar. Pero al fijarse, vio que todo estaba hecho. La muñeca estaba retirando del trigo los últimos granos malos. Eres mi ángel de la guarda, dijo Basilisa a la muñeca. Me has salvado de un gran peligro. Solo te queda preparar el almuerzo, contestó la muñeca, metiéndose en el bolsillo de Basilisa. Hazlo con la ayuda de Dios y luego descansa tranquilamente. Al caer la tarde, Basilisa preparó la mesa y se puso a esperar a la bruja Baba Yaga. Empezó a oscurecer, se vio pasar al jinete negro más allá del portón y se hizo de noche. Solamente lucían los ojos de las calaveras. Se oyó el ruido de los árboles al entrechocar. Crujieron las hojas. Era la bruja que venía. ¿Lo has hecho todo?, preguntó a Basilisa, que había salido a recibirla. Puedes verlo por ti misma, abuelita, replicó Basilisa. La bruja Baba Yaga lo revisó todo, y contrariada al ver que no podía encontrar un motivo para regañar a Basilisa, dijo: Está bien. Y luego gritó: A ver, mis fieles servidores, mis buenos amigos, venid a moler mi trigo. Al instante aparecieron 3 pares de manos. Tomaron el trigo y se lo llevaron. La bruja Baba Yaga comió y cuando iba a acostarse ordenó nuevamente a Basilisa: Mañana harás lo mismo que hoy, pero además traerás las semillas de adormidera que hay en el granero y las limpiarás una por una. Alguien de mala intención las ha mezclado con tierra. Luego se volvió hacia la pared y comenzó a roncar. Basilisa fue a llevarle la cena a su muñeca. La muñeca comió y le dijo igual que la víspera: Reza tus oraciones y acuéstate, que la almohada es buena consejera. Ya verás cómo hacemos todo, Basilisa. A la mañana siguiente, la bruja Baba Yaga volvió a marcharse, montada en el almirez. Basilisa y la muñeca hicieron enseguida todas las faenas. La vieja volvió, lo miró todo y gritó: A ver, mis fieles servidores, mis buenos amigos, venid a prensar esas semillas. Aparecieron 3 pares de manos y se llevaron las semillas. La bruja Baba Yaga se sentó a comer. Mientras comía, Basilisa permanecía callada a su lado. ¿Por qué no me cuentas algo?, preguntó la bruja Baba Yaga. Cualquiera diría que eres muda. Es timidez, contestó Basilisa. Pero si me lo permites, quisiera preguntarte algunas cosas. Bueno, pero ten en cuenta que no todas las preguntas son provechosas para quien las hace.
Cuanto más sepas, antes llegarás a vieja. Solo quisiera preguntarte acerca de cosas que he visto, abuela. Cuando venía hacia acá se me adelantó un jinete blanco, montado en un caballo blanco y vestido de blanco. ¿Quién era? Mi fiel servidor el día claro. Luego se me adelantó un jinete rojo montado en un caballo rojo y vestido de rojo. ¿Quién era? Mi fiel servidor el sol resplandeciente. ¿Y quién era el jinete negro que me dio alcance al lado mismo del portón, abuela? Mi fiel servidor, la noche oscura. Basilisa se acordó de los 3 pares de manos que había visto aparecer y no dijo nada. ¿Por qué? No preguntas más, dijo Baba Yaga. Me basta con esto. Tú misma has dicho que cuanto más sepa, antes llegaré a vieja. Haces bien en preguntar por las cosas que has visto fuera de mi casa y no dentro. No me gusta que los demás se enteren de mis asuntos. A los que son demasiado curiosos, me los como. Y ahora quiero preguntarte yo a ti cómo te las arreglas para hacer todas las tareas que te encomiendo. Me ayuda la bendición de mi madre, contestó Basilisa. Acabáramos, pues largo de aquí, hija bendita. Fuera. No quiero gente bendita en esta casa. Hizo salir a Basilisa de la sala, la echó fuera del portón, quitó de la cerca una de las calaveras con los ojos encendidos y después de clavarla en un palo, se la dio diciendo: Aquí tienes lumbre para las hijas de tu madrastra. Llévasela. ¿No te habían mandado a buscarla? Basilisa echó a correr hacia su casa la luz de la calavera que no se apagó hasta que amaneció. Finalmente, llegó a la caída de la tarde del día siguiente. Junto al portón tuvo la idea de tirar la calavera, diciéndose que, seguramente, no necesitarían ya lumbre en la casa. Pero, de repente, oyó una voz ronca que salía de la calavera. «No me tires, llévame a donde está tu madrastra», dijo. Basilisa contempló la casa de su madrastra y, al no ver luz en ninguna de las ventanas, decidió entrar con la calavera. Fue la primera vez que la acogieron con agrado, contándole que no tenían fuego desde que ella se marchó, que no conseguían encenderlo y que el que traían de casa de los vecinos se apagaba en cuanto entraban en casa. «Esperemos que este que has traído no se apague», dijo la madrastra. Metieron la calavera en la sala y sus ojos ardientes se posaron en la madrastra y en sus hijas, abrazándolas sin piedad. Ellas intentaron esconderse, pero los ojos las seguían a donde quiera que fuesen y al amanecer las habían carbonizado totalmente. Basilisa fue la única a quien no le hicieron nada. Basilisa enterró la calavera, cerró la casa con candado, se dirigió a la ciudad y una vez en ella pidió a una viejecita que no tenía familia que la dejara vivir con ella. Allí vivió Basilisa esperando a su padre, hasta que un día le dijo a la vieja: «Me aburro sin hacer nada, abuela. ¿Por qué no me compras lino del bueno y así podré hilar?» La viejecita le compró lino del mejor. Basilisa se puso a hilar. Trabajaba muy deprisa y el hilo le salía muy igualito y fino como un cabello. Pronto se juntó mucho hilo. Podía comenzar ya a tejer, pero en ningún sitio había un telar que sirviera para el hilo de Basilisa, ni nadie se comprometía a hacerlo. Basilisa se lo pidió a la muñeca, que le contestó: «Tráeme un telar viejo cualquiera, una vieja lanzadera y crines de caballo y yo te lo haré». Basilisa lo trajo todo y se acostó. Durante la noche la muñeca le fabricó un telar precioso. Al final del invierno, Basilisa había tejido con todo aquel hilo unos lienzos tan finos que podían enhebrarse en el ojo de una aguja. En primavera blanqueó el lienzo y le dijo a la viejecita: «Véndelo, abuelita, y quédate con el dinero». La viejecita se fijó en la tela y se quedó pasmada.
No, hijita, una tela como esta solo se puede ofrecer al zar. La llevaré a palacio. La viejecita llegó a palacio y se puso a ir y venir por delante de las ventanas del aposento del zar. Este la vio y le preguntó: ¿Quieres algo? Majestad, contestó la viejecita, he traído una mercancía única. A ti solo quiero enseñártela. El zar dio orden de que dejaran pasar a la viejecita. En cuanto vio la tela, se encaprichó de ella. ¿Cuánto pides por esta tela?, preguntó. No tiene precio, padrecito zar. Te la he traído de regalo. El zar dio las gracias y antes de que se marchara la viejecita, le hizo a su vez muchos regalos. Se pusieron a hacerle las camisas al zar. Las cortaron, pero en ninguna parte pudieron encontrar una costurera capaz de coserlas. Después de buscar mucho tiempo, el zar hizo llamar a la viejecita y le dijo: ya que has sabido hilar y tejer estos lienzos, sabrás coserme unas camisas con ellos. No he sido yo, majestad, quien ha hilado y tejido el lienzo. Lo ha hecho una muchacha que tengo recogida en casa. Bueno, pues que las cosa ella. Volvió la viejecita a su casa y se lo contó todo a Basilisa. Ya sabía yo que esa labor llegaría a mis manos. Basilisa se encerró en su cuarto, se puso a trabajar con mucho afán y al cabo de poco tiempo había cosido una docena de camisas. La viejecita fue a llevarle las camisas al zar. Mientras Basilisa se lavó, se peinó, se cambió de ropa y se sentó junto a la ventana esperando a ver qué pasaba. Al poco rato vio que un servidor de palacio entraba en casa de la viejecita. Al entrar en la sala, dijo el servidor: el zar, nuestro soberano, quiere ver a la maravillosa costurera que ha cosido las camisas y recompensarla con sus propias manos reales. Compareció Basilisa la Bella ante el zar, quien nada más verla se enamoró locamente de ella. Nunca me separaré de ti, hermosa mía, dijo. Serás mi esposa. El zar tomó a Basilisa de la mano, la hizo sentar junto a él y aquel mismo día se celebró la boda. Al poco tiempo regresó el padre de Basilisa, que se alegró mucho de la suerte de la hija y se quedó a vivir con ella. También trajo Basilisa a su lado a la viejecita. En cuanto a la muñeca, la llevó en el bolsillo hasta el último día de su vida. Fin.